sitio. Vamos a hacer las 3 técnicas en lo que va a ser el curso, ¿sí? Una va a ser estratificado, la otra va a ser en cutback, esta va a ser maquillada. Yo creo que esto no les voy a mostrar ahorita, lo de la técnica de encerado, la voy a prensar, sería una corona completa, ¿sí? Vamos a copiar la forma anatómica. Les grabo el video y después lo dejo ahí en mi Facebook para que vean, porque muchas veces es bien fácil nada más copiar la anatomía, le echamos cera a una impresión y la pongo y de repente se ve increíble porque es lo que a veces sucede, pero nosotros quedamos como muy lejos a veces de decir, algún día podría hacerlo. Yo les muestro la técnica con la que se puede conseguir ese tipo de resultado anatómico, ¿sí? Pero sería muy largo, no es un curso de hecho para eso, es más la técnica de prensado, la estratificación con la cerámica de ideas dentales, la preparación de la superficie, el prensado y solución de problemas, que es lo que muchas veces nos llega a suceder, los problemas. Bueno, ya hecho este modelo, yo preparé y tomé impresiones, si pueden apagar el audio, y tomé impresiones para poder trabajar en un modelo tal cual como se trabaja en el laboratorio. Es como si este fuera mi paciente, ¿sí? Yo tomé una impresión, yo tengo mi antagonista y yo preparo aquí, ¿sí? Mi modelo de trabajo, ¿correcto? Yo tengo registros aquí del paciente. Hay muchas cosas bien interesantes ya de esto que les estoy mostrando, ¿sí? Cómo trabaja este pacientito, sus guías, por qué tiene tan separado en superior y posterior el overjet, que nosotros también mencionamos que tenemos overjet en posteriores, tanto como en anteriores, y a veces es un punto de debate. Es que ¿por qué tiene tanta sobremordida? Es que esa sobremordida no es normal. Esa es una adaptación para que el paciente pueda seguir comiendo, digamos, y funcionando, porque él no tiene bien sus guías caninas, no funcionan de ningún lado. Vean la posición que tiene el canino. Sin embargo, el paciente se mantiene estable por ciertas características fenotípicas del paciente. Pero bueno, ese tema no lo venimos a discutir ahorita. Si les interesa, voy a estar haciendo algunas transmisiones ya de oclusión, en donde sí sería conveniente que sí lo platicáramos. Ahorita voy a hacer el descollado de esto. Sí, lo voy a hacer yo creo que con la cámara que están viendo. Tengo una cámara adaptada en el microscopio, pero no sé, ahorita no hemos hecho pruebas con ella y no me gustaría que nos tardáramos haciendo eso. Entonces voy a descollar nada más, es algo que regularmente siempre hacemos nosotros, cualquiera en el laboratorio, pero quiero que vean algunos detalles también. ¿Sí? Les recuerdo, el modelo está hecho en poliuretano, por eso se ve así, no es un yeso. ¿Sí? El poliuretano es el único inconveniente, porque bonito está y trabaja uno excelente, el único inconveniente es que aumenta un poquitito el costo de producción. ¿Sí? Entonces, si alcanzan a ver algo, no, ahorita yo estoy poniendo un vidrio de protección, por eso lo van a ver un poquito sucio, porque es el que utilizamos aquí. Pero bueno, es precisamente para no lastimarnos los ojos. Entonces van a ver unas rayas ahí, pero no se preocupen. Y lo último ya nada más, porque algo importantísimo que sí es que cuando descuellamos, este sistema de dados también es muy bueno, a mí me agrada mucho, a últimas lo he usado, ya dejé de utilizar el otro, esto es mucho más preciso, por muchísimo. Sí. Muy bien, y vamos a hacer un descollado. Siempre procuren tener su aspiración, por favor, o si no me salgo de la pantalla. Ahora sí prende la luz de acá arriba, ¿no? ¿Sí está viendo en Facebook? Sí. Ah, pero ya es directamente de la conexión de allá, porque aquí creo que tengo buena conexión. Yo descuello de abajo hacia arriba, digamos, no agarro directamente la encía. Si ven, yo la voy jalando con la mano, ahorita se va descubriendo.
Y listo, el resto de los dientes ya están descuellados. Ahí lo que se alcanza a escuchar es la aspiradora también. A lo mejor no me alcanzaban a escuchar todos los comentarios que sí. De acuerdo, yo ya tengo listo mi modelo, les decía, vamos a trabajar directamente con estos. Este lo voy a hacer ya en otro video, lo voy a dejar montado ahí en el Facebook, también lo voy a compartir en ideas para que vean cómo se puede hacer la anatomía rápida, ¿sí? Correcto, muy bien, entonces, ahora lo que sigue. En este caso les mencionaba, esto es poliuretano, es muy diferente a un yeso. En el caso del yeso, yo preferiría marcar mi línea de terminación, ¿sí? Después la sellaría, le puedo poner o no espaciador, aquí depende mucho de cada técnico y de la preparación. En el caso de la preparación que ustedes están viendo ahí, si se dan cuenta es muy lisa. A últimas es más conveniente utilizar para técnica con libre de metal una preparación bien lisa, ¿sí? Que ya cuando se vaya a cementar la retención se dé a partir de quizás un arenado en paciente, ¿sí? Sellado de túbulos dentinarios, aislamiento completo, protocolos que ya el clínico debe de tener bien determinados, ¿correcto? En este caso, lo vamos a hacer sin marcar la línea, porque no va a pintar sobre el poliuretano. Bueno, sí pinta, pero tendría que sellarlo y no quiero ahorita ensuciar mucho el modelo, ¿correcto? Se los voy a hacer en otro modelo de yeso y se los muestro de todas formas, pero ahorita lo vamos a trabajar aquí así. Solamente le vamos a poner el separador, ¿sí? Y vamos a empezar a encerar. Hay quienes a veces me han preguntado que si se puede hacer con cofia, ¿sí? Si se puede encerar directamente con confiador con cera de dipping, ¿sí? Con cera de dipping y sí, no hay problema. Algo que de repente también me comentan mucho que es que hay unas ceras que son especiales para prensado. Miren, la diferencia que va a tener una cera de prensado, y debería de ser en cualquiera, número uno, libre de grafito, ¿sí? En este caso, perdón, libre de carbono. En el caso de las que contienen carbono, la idea es que sean opacas y son para ciertas características en encerados de diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? En el caso de las ceras que son para colado, ninguna debería de tener carbono, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer con ceras de una marca que muchos conocen ya, ¿sí? Ahí lo pueden ver en mi perfil, es las que yo utilizo siempre. Muchas veces también me han comentado que si el color no hace daño en el prensado. Estas no tienen ningún problema, ¿eh? Por lo menos estas. No les puedo hablar de otras porque estas son las que regularmente yo utilizo. Pero con estas no tendría ningún problema. Yo la voy a hacer con la cera naranja, ¿sí? Que ven ahí. Pareciera que está muy sucio mi vario, pero no está tan sucio. Muy bien. Entonces, voy a ir haciendo mi cofia. Yo voy a hacer, les decía, una cofia, un cutback y una monolítica. ¿Correcto? Si tienen dudas, por favor, y ahí está el chat, con confianza, por favor. Yo sé que más que otra cosa, lo que tenemos mucho es dudas. En alguna parte me salieron rebabas, me está saliendo mucha capa de reacción, ¿por qué es importante la capa de reacción? ¿A qué temperatura lo voy a prensar? ¿Por qué mi horno no prensa? Varias cosillas por ahí, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. No, no la utilizo, pero ahí están mis otras páginas. El día de hoy lo que vamos a hacer es encerar y colocar y revestir. Yo me voy a apurar lo más que se pueda, ¿sí? Porque son 2 horas, se van bien rápido, créanme lo que sí. Y es bien raro, cuando transmito por Facebook regularmente puedo ver los comentarios y eso. Aquí pues no puedo ver nada, no sé si lo están viendo, no sé si están durmiendo. El separador que yo utilizo ahorita es el de Renfe, de Picoser.
por si tienen la duda. ¿Correcto? Muy bien. Déjame quitar mi vidrio. Protección. Sí, para que pueda yo encerar. Muy bien. En esta no es muy recomendable utilizar una cera cervical. La pueden utilizar, no hay problema. La idea con la del prensado, como a diferencia del metal, en el metal nosotros sí podemos recortar sin ningún problema. Aquí es un poquito más complicado porque cuando ya tenemos el núcleo de disilicato, el núcleo lo podríamos lastimar a la hora de que nosotros estemos, digamos que recortando. Entonces, la idea con estas ceras que a veces mencionan especiales para IMAX, perdón, para disilicato. Oh, ya estoy como el Pedrito Sola ahora. Mayonesa McCormick. Es que cuando ustedes saquen, su cera de inmediato se rompe. Si se rompe es porque tiene algunas partes, digamos que con retención. Entonces, si se rompe la cera, el indicador de la cera es precisamente la retención. Ahí sería conveniente revisar la preparación, ya sea que la bloqueemos, ¿sí? O recortemos en la parte interna en cera, ¿sí? Pero bueno, la idea precisamente de la cera y que sea rígida es que se rompa. Y ahorita voy a hacer una cofiecita nada más, ahorita la voy a ir compensando. Yo les recomiendo más compensar, aunque a veces se diga que el disilicato, en este caso Naturalit, ¿sí? Se pueden inyectar de punto 3, de punto 5. Yo les recomendaría mejor irse a la segura. Aseguren primero su prensado y ya después ustedes pueden calibrar. Ya se calibra con piedras verdes especiales de las que se utilizan para circonio. Yo utilizo mucho esas. Doc, se puede utilizar, dice Daniel Montesino, se puede utilizar resina calcinable para... Sí se puede utilizar, ¿eh? Nada más hay que tener cuidado, ahí es muy importante. Mañana hablaremos mucho de eso, de la expansión, porque la expansión de la cera y la expansión, en este caso, digamos, de un plástico, de una resina, es muy diferente porque la resina es muy suave. Cuando está expandiendo el revestimiento, empuja en todas direcciones con suavidad. La cera no ofrece resistencia. Cuando lo hacemos con patent resin, por ejemplo, de GC, PQ Plus, de Breden, ¿sí? O Duralite, por ejemplo, de estos tres que mencioné, los tres podrían funcionarles porque están hechos especialmente para calcinar. En el caso de las resinas de impresión 3D también, hay que tener mucho cuidado. Me han preguntado muchísimo y les he mencionado lo mismo que les menciono ahorita. Incluso hasta uno mismo es calcinable. Todo es calcinable prácticamente. El metal lo han visto cuando estamos colando, cómo se empieza a carbonizar y lo deshacemos, ¿sí? Entonces, una cosa es que sí se pueda quemar y otra cosa es cómo se comporta dentro del revestimiento, que de verdad se empiece a desintegrar a cierta temperatura y no nada más aumente de tamaño. Es muy regular ahorita, en los prensados he visto mucho este problema, en el metal ni se diga, y en el prensado regularmente la solución que les dan principalmente es que ponle en el anillo de 200 gramos, pero muy bien, entonces hay que tener cuidado ahí, no todas las resinas son calcinables, ¿sí? En el caso, ejemplo de Formlabs, nosotros utilizamos Formlabs, les recomiendo la resina, la morada, ¿sí? La morada, esa sí es calcinable, contiene una buena parte de cera, ¿sí? Esta no necesita fotocurarse y prácticamente se le pone un cuele y prensa. Por la cantidad de cera que tiene, se comporta mucho mejor a la expansión y mucho mejor también cuando se está calentando dentro del cilindro. Porque si no lo respetamos, lo que va a suceder es que se va a hacer en 1000 pedazos su cubilete porque empieza a expandirse, ¿sí? El principal problema, y creo que el peor de todos, es que reventara su cubilete. Y el otro es que cuando ustedes llegan al modelo, no va a entrar porque esta resina no logra expandirse igual que una cera. El revestimiento siempre expande, no
se contrae. Siempre que se expande, lo que hace es aumentar en tamaño, ¿correcto? Si nosotros en el revestimiento no respetamos esa expansión, cuando lleguemos ya sea el metal o ya sea el disilicato y lo intenten colocar, no va a entrar porque el disilicato no fue del tamaño correcto, puesto que no pudo expandirse a partir del revestimiento porque se utilizó una resina demasiado dura o demasiado gruesa que no permite la expansión. ¿Sí? En esos casos hay revestimientos que ya tienen compensada esa expansión y la pueden tener hasta 140, 110%. O sea, si han visto ya en el internet, aparecen revestimientos teóricamente, y a lo mejor, y a ver si no me regañan después, especiales para impresión 3D, especiales para resina calcinable. ¿Sí? La diferencia va a ser la cantidad de expansión que va a tener. No es que el fosfato sea de mejor calidad, no es que el fosfato sea especial y resista más. La diferencia va a ser esa. Van a ver que en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de resina, hay una que me han escrito mucho, una verde, ¿sí? Transparente. Esa de verdad no tienen otra opción más que meterlo en un aro metálico para que no logre reventar su cubilete, pero tampoco esperen la mayor precisión porque no va a poder expandir como uno quisiera. No todas las resinas son especiales para poder hacer patrones de uso dental, digamos. Si son para joyería, sí es calcinable la cera, pero no se va a comportar muy bien. Hay que tener cuidado ahí. No todas las resinas están hechas para colar, digamos, cera perdida y precisión, que sería lo más correcto. Porque de que se pueden colar, sí, se utiliza mucho en joyería. Ahí sí tienen preguntas, Ana, y me pudieras también ir hablando, si abres tu micrófono, estaría muy bien. Aquí tengo a nuestro joven asistente, algunos ya para los que van a los cursos, el famosísimo Primo. Hola, sí, mira, nos preguntaban de tu material de poliuretano, ¿dónde se consigue? Y que si se maneja fuera... Bueno, Felipe me dijo que me iba a censurar si hablaba de otras marcas, pero no, inbox, aquí nuestro joven asistente a lo mejor les puede ir dando indicación. Esta resina es de Siladen, es poliuretano, ¿sí? Ya vieron que se ve increíble. Para modelos de exhibición se los recomiendo mucho, para modelo de trabajo aumenta bastante el costo. Para modelos de exhibición, como les decía, yo de hecho lo voy a estar utilizando mucho para los cursos, ¿sí? Si se dan cuenta es muy bonito. Perfecto, mira, también nos preguntan que si imprimes con los cueles ya colocados. Imprimo con los cueles ya colocados. Yo no lo imprimo con los cueles, Yo prefiero nada más la pura copia y yo le pongo el cuele. A veces pensamos que la computadora, teóricamente, porque pues para eso se hizo, facilitarnos la vida, pensamos que la computadora nos va a colocar siempre el hito de cera o el patrón o la entrada en la mejor posición, pero no siempre es así. Yo les recomendaría más, dependiendo la colocación, dependiendo los gramos que van ustedes a prensar, la forma en que lo van a colocar, ¿sí? Pero ya sería directamente en el cubilete. Yo lo veo de esa forma. Hay algunos software que sí incluso ya imprimen también la peana, ahí ya se me hace más exagerado, es una excelente idea, pero bueno, el tiempo que se tarda, la cantidad de resina, no sé, algunas cosas se ven increíbles, pero no siempre son funcionales en el laboratorio. Y sí, Ana, si me pueden ir ahí preguntando porque me siento más acompañado, porque aunque aquí está el joven, de todas formas como que me siento hablando como loco. O sea, loco solo. Sí, claro, es que todavía no tenemos tantas preguntas. Yo creo que mientras vaya avanzando, te hago la última que tengo por el momento. ¿Qué opinión tienes sobre el inyectado sin horno con la pastilla de ideas dentales? Perdón, te interrumpí. No, perdón. Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre el inyectado sin horno con la pastilla de ideas dentales? Miren, una opinión muy personal y también no quiero yo meterme en problemas porque sé que muchos utilizan este método, ¿sí? Lo que yo y lo que hemos estado haciendo y lo que hemos estado revisando, investigando, viendo en el microscopio, porque muchos me preguntan y de verdad que sí quiero darles una opinión bien sincera, ¿sí? Número uno, al no tener vacío, la pastilla va a entrar un poquitito con aire. Esto va a reducir su resistencia en megapascales por centímetro cuadrado, porque va porosa.
¿sí? Ahora, número 2, como lleva cierto grado de porosidad, el problema va a ser que la pastilla regularmente les va a cambiar de color a un tono más claro, 1 o 2 tonos. Si ustedes meten, ejemplo, una pastilla en A3, les va a venir quedando en A1, y es lo que muchas veces me dicen, doctor, es que sale más blanca. Sí sale más blanca porque tiene más aire, ¿sí? Para eso los hornos de prensado ya tienen la bomba de vacío que no va a permitir que este aire entre cuando ustedes estén prensando. Que salen completos, que salen sin capa de reacción. Hay ciertas características que ahorita sería muy largo explicarles ahí, pero yo la verdad prefiero siempre que sea con la calidad que debería de tener la pastilla, sin microporosidades, que no me cambie de color, ¿sí? Y la resistencia que yo tenga la certeza para el paciente, para el clínico, de que va a ser muy difícil que se rompa. Mucho cuidado en puentes porque va a ser más fácil que lo puedan romper, digamos, y no estoy justificando el uso de esta manera del material, en coronas individuales y estratificadas posiblemente, porque monolíticas y que cambie de color va a estar medio difícil, y en puentes ni se diga porque la posibilidad de que se nos vaya a romper es más alta. Sí, sí reduce muchísimo la resistencia. ¿Es una opción más? Sí. Que venden el sistema y que hay hasta coreano y no sé qué, también lo sé, pero no por eso ya va a ser la mejor opción. Si esto funcionara, créanmelo, los alemanes ni siquiera hubieran inventado el horno prensado con vacío, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los alemanes, ellos que son el top en este caso para la tecnología de los dientes, ellos no tienen un sistema de prensado a manita o a tabiquito. Se escucha bien feo, yo lo sé, pero bueno, ya lo dije de todas formas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado si nosotros como clínicos queremos una garantía en el trabajo. Saben los laboratorios que sí lo están trabajando así, ¿correcto? Y cuando les digan que tienen la opción más barata, bueno, ya hay que dudar. Ya sabemos que regularmente lo barato sale bastante caro. Pero bueno, esa es una opinión muy personal, ¿eh? No es de Ideas Dentales, no es de ninguna otra empresa con la que yo trabajo. Es mi punto de vista muy personal. Gracias, Salvador. También tenemos una pregunta de Víctor. Primero que te saluda y nos pregunta, ¿compensa la estructura impresa con cera o solo los reviste así impresos? Excelente pregunta, excelente, y qué bueno que se acordó el joven Víctor. Saludos para empezar. Y ahora, miren, cuando tengan el problema de lo que ya habíamos hablado, una pequeña solución para que sus cubiletes no se rompan es darles un baño externo de cera y sí compensarla. Esto va a permitir que cuando se esté calcinando, bueno, se empiece a derretir la cera, deje un espacio para que su impresión 3D o de resina, ¿sí? Y empiece a expandirse, no logre reventar su cubilete. Digamos que ya van a tener solucionado una parte de no reventar el cubilete, ¿sí? Pero la otra, de que tiene menos expansión, esa sí va a ser difícil que la controlen, porque van a necesitar un líquido especial más concentrado, ¿sí? Muchos líquidos son compatibles con el de Ideas Dentales. Ya si gustas, Cristiana, yo te recomiendo uno más al ratito y ven la opción. Yo he hecho pruebas con estos líquidos y no tienen ningún problema, pero ya ahí también es cuestión de marca, y la otra pues de los usuarios también. Entonces ya si les interesa, bueno, ya yo les comento, lo dejo ahí con Ana, el nombre del material, del líquido especial, y listo. Correcto. Muy bien, yo tengo ya mis cofias, les mencionaba, yo voy a hacer una monolítica, la otra la vamos a hacer en cutback, y la otra la vamos a hacer una cofia compensada, como lo estaban mencionando hace ratito. ¿Sí? Muy bien, entonces si tienen dudas, Ana, por favor, te digo que se siente bien feo hablar uno solo así nada más. No sé ahí del Facebook. Justamente si estamos revisando, ¿eh? Perdón. Perdón, no, que justamente estamos revisando. Sí tenemos 2 preguntas más. Si quieres te las voy haciendo. Por favor. Heredia, perfecto. Mira, Ronald Heredia nos pregunta, te pregunta que si por favor puedes dar parámetros de resinas calcinables y tiempos de calentamiento para el prensado. Muy bien. Esa va a ser bien fácil.
Miren, tiempos de calentamiento depende mucho del revestimiento que estén utilizando, si es lento o es speed, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, yo les recomendaría más, sobre todo en el de prensado, ¿sí? No todos los revestimientos alcanzan 70 grados de temperatura antes de meterlo. La mayoría siempre se va a quedar abajo. Los que alcanzan los 70 se van a poder meter a temperatura final. Pero bueno, no siempre andamos con la prisa. En el prensado yo les recomendaría menos prisa. En un metal, perdón, quizás todavía justificable porque se enfría media hora y lo abrimos, lo rompemos y listo. Pero en el caso del bisilicato, siempre hay que rescatarlo a puro arenador. Entonces ahí la recomendación sería que siempre lo calienten bien despacito. Yo lo que utilizo regularmente son 300, 600, 900. En cada escalón regularmente lo dejo 10 minutos y la temperatura de subida que dejo en el horno son de 30 grados por minuto. Esto más o menos va a tardar como hora y media en llegar a temperatura final. ¿Sí? Esto para el caso de un cubilete, digamos. Si voy a meter 2 cubiletes, le aumento 10 minutos a la temperatura final, ¿sí? Y listo. De todas formas, los 10 minutos los va a alcanzar a cumplir cuando se esté prensando el otro, entonces no hay ningún problema realmente. Pero con hora y media aproximadamente que lo tengan en el horno de desencerado, sin problema. Ya de ahí el horno, el sistema que utilices, mecánico, neumático o combinado, ahí no hay inconveniente. Pero bueno, eso sería lo que yo les recomendaría. Temperatura escalonada, 300, 600, 900. Y los que son speed, aún cuando son speed, el resultado lo obtengo mejor si yo meto mis cubiletes sobre los 400, sobre los 500 grados y ahí lo dejo, ¿sí? No me gusta en el caso del prensado meterlo a temperatura final. No he obtenido el mejor resultado. Me llegan a quedar algunos pequeños desajustes en el terminado que no son perceptibles. Yo se los menciono ya visto desde el microscopio, ¿sí? Y bueno, esa era una. ¿Cuál era la otra? Hola. Aquí estamos, ¿eh? Mira, también nos pregunta Rodolfo Espinosa, Sí. si recomiendas en la técnica de revestido hacerlo únicamente con el líquido especial o mezclarlo con agua destilada. Esto por la cuestión de la expansión del revestimiento. Es correcto. De hecho, depende mucho. En el caso del líquido de ideas dentales ya viene listo para una concentración aproximadamente del 75%, ¿sí? En el caso de que requieran para mayor expansión, sí se tendría que utilizar más concentrado el líquido. El problema, no sé ahí si el joven Felipe nos pueda dar la información, si tienen líquido 120, 110 o 140 de expansión, ¿sí? Porque ahí sí sería conveniente que se pueda utilizar mayor expansión en el caso de que utilicen resina, ¿sí? La diferencia es la expansión, sí la expansión, pero realmente la concentración del líquido, si está al 100, al 110, al 120, si ya está preparado al 80%, como en el caso del de ideas, que ya está listo para utilizarse. Es una expansión más o menos aproximada al 80%. Ok, nosotros entonces en un momento les hacemos llegar la información para que puedan revisarlo. Te hago otra pregunta. Hugo Reyes, sobre el tiempo de prensado. Bueno, aquí nos pone el comentario, el tiempo de prensado dependerá del tipo de restauración. ¿Cuáles recomendaría usted? Muy bien, el doctor Hugo Reyes me dijo, ¿verdad? Muy bien, miren, ahí dependerá mucho también del horno sobre todo. ¿Qué tipo de horno está utilizando? Si es neumático, ¿sí? O si es mecánico, o es combinado. Me imagino por lo que me dice que debe de ser neumático, ¿correcto? Entonces, ahí en el caso del neumático, regularmente la mayor variación que van a tener va a ser la temperatura final porque no todas las pastillas se termoplastifican a la misma temperatura. Algunas aumentan 5, algunas aumentan 10 grados, ¿sí? Casi todas van a reaccionar sobre los 915, 920 grados, algunas 925 y aquí también dependerá de la calibración del horno. Porque el horno puede decir que está a 915 y realmente a lo mejor
está en 890. Lo que el display nos diga va a ser una cosa, el resultado que arroje va a ser otra. Entonces, a partir de ahí, ya muy en específico, sí sería conveniente, no sé si el doctor Hugo esté ahí conectado en el Zoom, si pudiera él también mandar el archivo de alguna fotografía de cómo obtuvo el prensado y yo le pueda decir que le vamos a modificar, porque podría ser que aumentemos la temperatura, podría ser que la disminuyamos, podría ser que aumentemos las libras de presión para el prensado directamente o modifiquemos el tiempo de prensado, dependiendo cómo sea el resultado. Si el resultado le sale con mucha capa de reacción, ¿qué se hace? Si el prensado me está saliendo incompleto, ¿qué se hace? Pero necesito yo ver qué características tiene su prensado para poder orientarlo, porque si no sería bastante amplia la respuesta. Entonces, si pudiera, doctor Hugo, mandarnos el archivo y que me lo haga llegar Ana, y con todo gusto yo le puedo apoyar ahí, porque va a ser muy diferente. Le menciono porque hemos visto algunos hornos y algunos sí se tienen que trabajar a menor temperatura, incluso aumentar las libras de presión y aumentar también el tiempo de prensado. Aunque el fabricante les esté diciendo, el fabricante del horno les dé algunos parámetros, no siempre se comporta igual, dependiendo también, no sé, si están, por ejemplo, en Cancún, en Acapulco, a nivel del mar. Sí, hay una diferencia que pareciera que no es tan importante, pero créanmela, si no, yo no les estaría comentando esto. Sí, y si tienen más preguntas relacionadas, no hay problema, ¿eh? Es un tema bastante amplio el prensado, pero regularmente es más los problemas que se generan cuando prensamos. Esto que estoy haciendo, por ejemplo, no da ningún problema para la mayoría, porque dicen, encerar es fácil, le pongo aquí, le quito allá y yo termino con cerámica, por ejemplo. ¿Sí? Pero les mencionaba, bueno, aquí vamos a hacer las tres técnicas, estratificado, cutback y maquillado de la monolítica, y ya yo les mostraré también el resultado del molar. Ese ya lo vamos a hacer por separado, lo voy a dejar ahí en Facebook y te los comparto en Ideas Dentales. ¿Alguna pregunta por ahí del Facebook? Mira, aquí en Zoom tenemos otra pregunta. Víctor, bueno, yo creo que continuando con lo que había preguntado, dice, ¿varía el porcentaje de líquido expansor con la resina impresa con respecto a la cera para el mejor ajuste cervical? Sí, sí. Ya vieron qué es lo que les comentaba. Es más, a veces el problema que tenemos del resultado del prensado. Necesitamos ver esos resultados y también, no sé ahí cómo lo vean ustedes, después poder hacer algo con impresión en 3D en el caso de la marca que maneja Ideas Dentales de resina calcinable, para que se les puedan dar las mejores opciones y los mejores parámetros, ¿sí? Porque ahí sí sería muy en específico. Y el problema ahorita que como todo mundo está vendiendo impresoras, algunos les dicen, esta resina también se calcina, porque ya le metieron ahí el encendedor y ya se prendió la resina y sí se calcina. Recuerden que hasta los chetos se calcinan. Recuerden, que todo lo que es carbónico va a prender. Y nosotros somos hidratos de carbono. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Por el momento ya no tenemos más preguntas. Igual nosotros seguimos al pendiente y te vamos avisando. Perfecto, muy bien. Y ahí váyanme diciendo, porque no soy muy bueno para platicar así como que yo solito, necesito que me pregunten. Y platicarles me siento como esos que ve mi hijo en el internet, que nada más hablan raro cuando están jugando juegos. Pero bueno, voy a intentarlo. Aquí vamos a crear un lóbulo precioso con una translucidez increíble que nos va a dar un terminado bien bonito. ¿Sí? Creamos nuestro lóbulo mesial para que cree una transición de luz, ¿sí? Y haga que este diente se vea muy estilizado y con torsión. A eso me refiero, ¿eh? Soy muy malo para decir eso. O sea, ya lo están viendo y listo, ¿verdad? Muy bien. Y yo lo voy a revisar con mi antagonista. También no es el que vas a hacer monolítico. Es correcto. Bien monolítico. Muy bien. Voy a revisarlo con el articulador aquí también. Necesito checar yo, les menciono, yo
trabajo mucho con el articulador, eso creo que ya algunos ya lo saben, les muestro. ¿Sí? Hay muchas características. Con algunos alumnos después de oclusión que tengo, vamos a checar este caso, es bien interesante. Vean el overjet que tienen los posteriores, bien interesante. Y lo tiene a ambos lados, ¿correcto? Bien interesante, nada más les explico rápido, porque el paciente al no tener guía canina, él utiliza para esta guía canina, o sea, este lado siendo el de trabajo, él utiliza el segundo molar superior y el segundo molar inferior como desoclusión. Por eso es que tiene ese overjet, ¿sí? Y para el otro lado sucede lo mismo, porque el paciente, su canino de aquí no funciona bien. Miren, cuando él hace el lado de trabajo aquí, vean, el canino no lo alcanza. ¿Ya vieron cómo no se toca el canino? ¿Por qué? Porque quienes están haciendo la desoclusión, ahí está, segundo molar, cúspide distopalatina, ¿sí? Y segundo molar inferior, cúspide medial, bueno, distal, vestibular. Correcto. Es bien interesante. Y va a tener ciertas características mi diente anterior, el central. Muy bien, ahí mi canino ya tiene buena referencia porque no lo está usando. Yo podría ponerlo a funcionar también, ¿sí? Y a lo mejor sí le agregamos tantito. Ahí ya tengo buen overjet en el canino, miren. Ahí, carajo. ¿Ya lo miraron? Muy bien, entonces vamos a terminar ese camino. Si tuvieran dudas de eso que expliqué, bueno, sirve que no me aburro yo solo. ¿Algo que encuentre por ahí, joven Oscar? No, Seguro. no hay ninguna pregunta, todo bien. Perfecto. Salvador, aquí el doctor Hugo Reyes nos comenta que para que no te sientas tan solo, si nos puedes platicar un poquito de las características de las pastillas MT y HT. Muy bien, perfecto. Buena pregunta. Muy bien. Miren, el uso que yo regularmente le doy a la mayoría de las pastillas, ya sabemos que tiene que ver directamente con el paciente. El paciente tiene el muñón pigmentado, no lo tiene pigmentado. Siéndoles bien sincero, yo lo que más utilizo, ¿sí? En el caso de Naturalip, y les consta porque pedí mitad y mitad en un pedidito que hice con ellos, MO, ¿sí? MO1, y utilizo mucho el LT, perdón, LT sí, LT en A2. Yo es lo que más utilizo, ¿de acuerdo? Cuando tengo muñones pigmentados, regularmente voy a meter la MO1, ¿sí? Y empato el color prácticamente para todos, ¿sí? Ahí sí es muy conveniente que el clínico me avise, porque si él no me dice que tiene un poste o que el muñón está manchado o que lo que sea, que sí me ha llegado a suceder ya, oye, hay uno que no quedó al color, caray, a ver, mándame foto, a ver, déjame ver el muñón, es que está pigmentado. Eso realmente nosotros no lo podemos adivinar en el laboratorio, ¿sí? Es responsabilidad al 100% del clínico dar, digamos, esto como indicaciones. Tengo un muñón pigmentado, ahí te va una foto para que te des una idea, ¿sí? Sí sería muy conveniente. Y en el caso de las pastillas, como se los mencionaba, las LT es cuando las utilizo para monolíticas y ya nada más maquillo. Cuando utilizo para estratificado, que lleva más colores, siempre utilizo la MO1, ¿sí? Ya la bleach, cuando hay algún aditamento para implante, por ejemplo, no soy muy partidario de hacer esto, pero bueno, a veces llega a suceder. Y cuando queremos a veces blanqueamiento también, utilizo las bleach, pero bleach 1, por ejemplo. Vean ahí cómo ya nos está quedando la torsión del canino. No tengo yo que hacer demasiado tallado. Yo lo creé a partir de lóbulos. Tengo unos videos por ahí en donde yo hago el encerado, que los pueden ir consultando. Si no, de repente me salgo, me van a disculpar porque no está uno acostumbrado a trabajar con una cámara aquí, y menos con un acercamiento tan grande. Miren, ahí me volví a hacer.
¿Sí? Esta es la que nos va a llevar más tiempo, digamos. Y vayamos haciendo una copia de los otros. En lo que se va enfriando para que le pueda tallar un poquitito. Esto se encera súper rápido, solo que ahorita en la plática, pues, se tarda uno. Aquí compénsenle a la forma que tendría, por ejemplo, la dentina. Le pueden hacer los mamelones desde aquí también. Perdón, te digo que se sale. Esta es la parte fácil, por lo mismo ahí está directamente en el Facebook. La otra parte ya pueden platicar con Felipe, ya hablaríamos más de lo que estuvimos revisando hace ratito. Ya se les dan parámetros, se les muestran algunas cosas. No tanto, bueno, o sea, sí son como tips, ¿verdad? Pero la idea es del uso directo de las pastillas de Natural. Muy bien. Miren aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar este tipo de espátula. Tiene de un lado como un recortador. No es directamente un recortador de amalgama, pero les va a ayudar a mejorar mucho el perfil de emergencia. ¿Sí? A ver si se alcanza a ver. Miren la forma que tiene. Tiene esa como convexidad, esa bola ahí. Y con esto se puede hacer este tipo de recortado. Va a hacer que les quede súper bonito. Digamos que estamos recortando al margen. ¿No está mi pincel, el favorito? Debe de estar en la de Mortal Kombat, ¿eh? En la de Mortal Kombat. Ahí está, ya salió la primera. Y le voy a ir recortando lo de aquí que me quedó muy texturizado. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, adelante. David Zúñiga pregunta si recomiendas las restauraciones sin disilicato de litio en pacientes con bruxismo, monolítico y estratificado. Muy bien. Miren, como técnico, nosotros tendríamos que hacer lo que el clínico nos pida. Sí. Perdonen, pero es que quiero aventar por la ventana a este muchacho que está aquí pasándome un pincel para maquillar en lugar de uno para limpiar la cera. Solo a él se le ocurre. Muy bien, regresando a la pregunta de David Zúñiga. Nosotros como técnicos tendríamos que hacer lo que el clínico nos pida. Regularmente, aquí el problema es que el clínico se acerca y ¿qué me recomiendas para un paciente bruxista? No sé, recomiéndele a un dentista que sepa cómo se atiende este paciente, sería lo principal, ¿no? Pero bueno, no hagan caso de ese comentario. Lo ideal sería que supiéramos cómo se atiende. Uno como clínico, cómo se atiende un paciente con problemas de, digamos, de inflamación. Bueno, en este caso de una hipertrofia de los músculos, porque el mayor problema es la musculatura, ¿sí? La relación céntrica va a andar por donde sea. Entonces, ¿cómo se atiende este tipo de paciente realmente? Sería la respuesta para esto. El clínico debería de tener el conocimiento o en realidad poder remitirlo con un especialista a que pueda darle la terapia necesaria, ¿sí? Para mejorar la condición muscular y que este músculo ya no desgaste tanto los dientes. Regularmente el bruxismo, habrá alguno que sí es ya por trastornos directamente de origen central, ¿sí? Y otros que son de origen externo, periférico, que le llamamos. ¿Sí? Entonces, si el paciente no se le atiende la cuestión central, que a veces son ya como, bueno, es que son muchísimas variantes, en donde el paciente rechina sin que él sepa, sin que él sea consciente, ¿correcto? Y no tratan la parte muscular, entonces lo único que hacen es lastimarlo más. Y si le ponen algo más duro, lo que va a hacer es hacerse más fuerte hasta que lo logre romper. Entonces, la solución no es la restauración más dura, ¿sí? El material, digamos, que estaría indicado para un paciente que fue bruxista, digamos, pero que ya se atendió la parte muscular, ya se mejoró, ¿sí? Se los digo porque incluso un caso clínico, no sé si fue en el 2013 o 2015 con ustedes,
lo presentamos en una conferencia, lo revisamos apenas hace unos meses y está en muy buenas condiciones. El problema no era el rechinamiento, el problema era la condición muscular. Ahora, las restauraciones que se le pusieron todas fueron monolíticas y ahí siguen, sin problema, ¿sí? Las recomendaría sí, pero la indicación la tiene que dar directamente el clínico. Porque si el clínico nada más te dice, toma, ahí está, te da una mordida en cera y te lo articula en una bisagra, bueno, o lo articula uno en una bisagra, porque no tendríamos opción, puesto que el dentista no nos está apoyando, bueno, el resultado va a depender mucho ya del pobrecito del paciente y que terminan a veces colocándole una guarda para que no se esté lastimando diente contra diente. Pero bueno, la recomendación sí, pero si lo llega a tronar regularmente no va a ser cuestión del material, va a ser más por cuestión funcional del paciente, ¿sí? Por ahí pueden ver en mi Facebook, ahí está ese caso precisamente, lo presentamos ahí con Ideas Dentales, no recuerdo qué año fue, en una conferencia precisamente, y fueron puras monolíticas todas, maquillaje y listo. Pero sí se recomienda, ¿eh? Muy bien, no le vamos a dar demasiado detalle, bueno, menos más porque ya salió volando. Correcto. Y vámonos con la de Cutback. Lo que quiero mostrarles es la colocación de los bebederos o de los cueles, de los quitos de prensado, como le llamen ustedes. ¿Sí? Esta la vamos a perfilar también. ¿Ya te fuiste por las coquitas? No, es coca. Y vengo. Pues nada más una para mis riñones. La parte más importante, bueno, para mi gusto, ya va a ser cuando nosotros hagamos el montaje, porque ahí se pueden dar muchísimos tips. Regularmente siempre nos queda muy extraño el maquillaje, nos es difícil a veces montar, nos cuesta trabajo el maquillaje. El maquillaje es bien sencillo y regularmente casi siempre va a ser igual. Digamos que el maquillaje va a ser difícil cuando el cliente te diga, ¿sabes qué? Quiero un maquillaje personalizado. Y me refiero a que tiene zonas translúcidas acá, opacas allá. Ahí con maquillaje ni se meten. Prefieran mejor un estratificado y apóyense muchísimo en fotografías, que el clínico les apoye con eso. O vayan ustedes y tomen el color, porque va a ser muy difícil a veces que como clínico, que no se meten al laboratorio, les puedan pedir algo específico que podamos entender ambos, ¿sí? Ya nada más nos dicen, hay más o menos como una 2.5, ¿sí? Y ponle unas manchitas blancas. ¿En dónde le pongo las manchitas? ¿En qué dirección? ¿De qué tamaño? ¿Sí? A veces se complica mucho. Correcto. Muy bien. Lo que les decía, aquí se despega fácil. La preparación es muy conveniente. Vean la terminación, a ver si se alcanza a apreciar. Ahí está. ¿Sí? Para eso les decía aquí que tengo este instrumento. Ahí tenemos una Revavitex. Esto, créanmelo, me agrada mucho meterlo en el microscopio. Les decía, no tuve chance ahorita. Les prometo que ya mañana tengo montada bien esa cámara para que lo puedan ver, lo que yo veo del microscopio. Ahí está. ¿Sí? Esa sería mi cofia ya. Yo le puedo hacer los mamelones también, no pasaría nada. Ya tengo esa y vamos a hacer la del lateral ya nada más. Correcto. Vean el lateral que nosotros tenemos de este lado. Hay algunas características específicas, es muy triangular. Vean esta cresta, vean esta otra. Bien bonito su lóbulo ahí. Correcto, como si fuera un corazoncito. Entonces, lo voy a hacer con esas características. De todas formas, la parte de vestibular la voy a recortar después.
Si lo vieron en el modelo original, ese diente estaba muy vestibularizado. De hecho, se los quiero mostrar. Porque sí había complicación ahí. ¿No? Ahí tengo unos videos de cómo elaborar el modelo alveolar también, quien guste. Vean mi canino. Yo ya lo enderecé un poquitito con el otro, ¿sí? Pero vean realmente cómo está ese lateral dentro del arco. Ese lateral tiene esa característica por la oclusión, ¿no? Y muchas veces en el diseño digital lo que quieren hacer es meterlo al arco. Lo único que van a hacer es entorpecer la función. Deben de tener mucho cuidado, de verdad. Para todos los que se les han reventado los laterales en 1000 pedazos, la carilla, la corona, luego le ponen circonio, de todas formas las logra descementar o a veces hasta romper el muñón. Revisen la función, vean cómo tiene este paciente el borde incisal desgastado, pero vean también cómo tenemos el antagonista. Déjenme alejar. ¿Sí? Vamos a tener por ahí un curso también de oclusión para laboratorio. Vean cómo es más largo este lado, ¿sí? Y que cuando este modelo se coloca y hacemos la protrusiva, miren dónde sufre el desgaste. Por eso tiene central ese desgaste, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque regularmente la mayoría lo quiere hacer bien bonito y cuando ven ya terminó hecho 1000 pedazos. Este lateral también por lo mismo está así. Recuerdan que no está funcionando bien la guía canina. Por eso ese lateral se mueve hacia vestibular. Hay muchas cosas que de repente omitimos, de verdad que es bien importante si no quieren tener complicaciones. Yo puedo hacer la adaptación en la parte inferior para que mis superiores queden bien, pero ahí quieres lastimar el diente que está sano, ¿sí? Vas a restaurar dientes que están lastimados. ¿Qué es lo que quieren hacer? La mejor restauración, créanmelo, es la que no se hace. Pero bueno, entiendo que es que el paciente quiere, es que el paciente... Entiendo la parte de justificar que el paciente quiere verse bien. Pero bien firmado también, ¿eh? Y que le avisen los pros y los contras. De verdad, yo cuando hago carillas procuro siempre avisarle al paciente todo lo que esto conlleva. Porque regularmente él piensa que se la van a poner y se va a ver bien bonito o bonita, lo que sea, ¿verdad? Pero si está feo y con los dientes bonitos, de todas formas va a seguir siendo feo. Como dicen ahí, las cosas como son, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan por ahí en el Facebook, joven Oscar? No, Seguro. ni en Zoom ni en Face. Ya no, qué bien. Ya empezaste con las cervezas. La voy a hacer completamente anatómica también. Y ya de ahí le puedo hacer el cutback, ya sea terminada, en cera o ya prensada. Por la forma en que enceramos nosotros es que yo casi no hago recortes. Si vieron, fue bien poquitito en el canino. Yo ahorita le voy a arreglar, pero sí quiero mostrarles, más que nada, cuando se colocan en el bebedero y cosas importantes como el pesar incluso la cera. Porque hay veces que estamos que es que yo creo que sí sale y cuando ven ya no sale. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Dígame. Es correcto.
Estas las vas a revertir con el mismo gramaje. ¿Sí, en gramos? Sí. Sí. ¿Es pregunta tuya o la encontraste? No, es mío. Ah, ok. Sí. Sí. Es en gramos. Ya no tenemos tantas preguntas, Salvador, pero sí Hugo Reyes nos hace un comentario sobre la pregunta de hace un rato. Sí. Nos comenta que las MT y las HT, ¿cuándo las utilizarías? Ya que explicaste perfectamente las MO y las LTA2. Muy bien. Miren, las MT, que es mediana translucidez, ¿sí? Y las HT, que también es muy translúcida, las utilizaría cuando sean carillas, por ejemplo. Cualquiera de las dos me agradaría para carillas, ¿sí? En el caso de que sean carillas bien delgaditas, que las vayan a hacer de punto 3, por ejemplo, preferiría yo muchísimo las HT, porque sería bien delgadita, pero yo utilizaría de la pastilla la más blanca, en alto valor, porque realmente en estos casos lo que están haciendo es sustituir solamente esmalte, no estarían sustituyendo dentina. Y muchas veces sucede que el clínico nos pide, por ejemplo, la carilla en A2 y lo que nosotros mandamos es un prensado de A2 y lo que estamos mandando es pura dentina. Cuando llega se ve muy extraño. Entonces hay que tener cuidado ahí. Si regularmente nos están pidiendo solamente una carilla y que es puro esmalte, la recomendación es que sea la pastilla de más alto valor, la más blanca, pero translúcida, que vendríamos haciendo solamente una sustitución del esmalte. ¿Sí? En el caso de la HT y de la MT, la misma situación. Ya hablaríamos como carillas de punto 3 y en las MT hablaríamos de carillas, por decir, de punto 4 a punto 5, que no necesitemos tanta translucidez. Depende mucho de lo que estén haciendo, ¿eh? Pero en el caso de que son para coronas completas, las que yo les mencioné les van a funcionar excelente. Esta que va a ser para cutback, de una vez le voy a hacer los cortecitos también, dibujando yo mis mamelones y dejando solamente la cara palatina lista. ¿Y las MO? Las MO, mediana opacidad, las utilizo cuando voy a estratificar completo y las utilizo como para empalmar color, porque a veces nos mandan dientes que no sabemos cómo están y nada más nos dicen házmela en A2. Yo recomendaría más utilizar las MO. MO1, MO2, MO3. Yo regularmente utilizo MO2, ¿sí? Y lo que hago es, si le tengo que aumentar el croma, lo que hago es pigmentar en cervical o pigmentar completamente todo el núcleo. Ya en maquillaje, yo les voy a mostrar, yo creo que vamos a hacer estas tres, es que es monolítica. Yo creo que esta la vamos a tener que hacer en HT y estas dos les podría mostrar con MO para modificar el color y como ambas van a llevar estratificación, esta sí le vamos a maquillar interno, ¿sí? Para que vean cómo podemos empalmar directamente como con la que va a ir en monolítica. La monolítica no les recomendaría que la hagan en MO porque se va a ver como acrílico, pero muy opaco. Entonces, si les parece bien, les hago esta, ¿sí? En LT, ¿sí? Y estas dos las vamos a hacer en MO y vamos a empalmar los tonos para que vean cómo tendría yo que maquillar. Estas las vamos a hacer en MO1, que sería equivalente a 1:1, y lo vamos a empalmar para que nos dé muy similar a este, que lo vamos a hacer, yo creo que en A3,
y maquillado lo podríamos subir a A3.5 para que nos quede esta en A2 y este lo mismo en A2. No sé si me explico. Vamos a tener núcleos diferentes y vamos a empalmar el color a partir del maquillaje, que yo creo que sería bastante conveniente. En el caso de los técnicos, en el caso de Felipe me va a regañar porque va a decir que él quiere vender de todas sus pastillas, pero bueno, de todas formas, creo que el cliente se lo va a agradecer y va a ser más conveniente para ellos también y no tener tanto stock a veces. En el laboratorio, créanmelo, es muy importante a veces el stock, lo que tenemos, lo que no tenemos. Pero bueno, aquí sí se alcanza a notar un poquitito mi núcleo, perdón, mi diente. A ver si no se nos rompe. Le voy a tener que aumentar el grosor y cuando ya la tenga prensada es cuando la voy a adelgazar. Lo que les decía al principio, asegurar primero mi prensado. ¿Sí? No espero a que, ay, ojalá y si salga. Más seguro, más marrado, como dice. Sí, ahí se ve mi núcleo, pero como la quiero meter al arco, perdón, se ve mi muñón, es que mi núcleo, perdón. No, tampoco estaba haciendo nada. Muy bien. Me pasas la peana, por favor, y el cubilete naranja para que combine con mis encerados, ¿no? Ahí está. No, así está bien. Sí, muy bien. Les voy a mostrar ahorita cómo le vamos a hacer aquí para colocarlo. También las voy a pesar. Esta es la báscula. Siempre, bueno, esta ya es famosa, la famosa báscula coquera. ¿Sí? Así me dijeron que se llama. Yo ni sé. Muy bien. Y la recomendación es que lo pesemos nosotros con los cueles. La recomendación aquí también va a ser que ustedes tengan en cuenta que una pastilla, para que tengan la referencia real, va a ser más o menos de cera 1 gramo, ¿sí? Y va a ser equivalente a 3 gramos en disilicato. ¿Me prestan las pastillas que tenemos de aquel lado? Las cortitas, por favor. Están en cajitas, ya sabes cuáles son. ¿Sí? En el caso de la pastilla, pesa 3 gramos, les alcanza para 1 gramo de cera. Importante, recuerden que ustedes deben de tener un pequeño botón y deben de tener también los cueles, porque si ustedes inyectan el gramo completito, lo más seguro es que no les salga. Entonces, quieren estar bien seguros, de preferencia ustedes prensen más, préstame la CMO también, prensen ustedes 7 gramos de cera máximo por pastilla. Vean, la pastilla pesa aproximadamente 3 gramos. Esta hasta, miren, trae pilón. Pesa un poquitito más. ¿Sí? Esta pastilla me alcanzaría perfectamente para 1 gramo de cera. ¿Sí? Pero recuerden que necesitamos que nos salga botón. Yo les recomendaría que máximo prensen 0.7 de gramo. Esta tiene un poquito, esta es la MO, es lo que vamos a utilizar precisamente. Vamos a utilizar la LT y la MO1. Voy a prensar con ambas. Si se dan cuenta, ahí sí se ve la diferencia en color. ¿Sí? Entonces, vamos a pesar máximo 1 gramo, perdón, 0.7 de gramo. Voy a colocarle los cueles y lo vamos a preparar. Lo que quiero que vean realmente es la colocación también, ¿sí? Porque eso va a ser muy importante. Aquí va a ser completamente diferente a cuando se hace con metal, ¿eh? Déjame, ¿qué te cuesta? Miren aquí, por ejemplo, mi peana, la famosa peana, ¿sí? Ahora, vean lo que yo hago. Regularmente sí le tapo
la perforación que tiene. Yo utilizo Cera Utility. Esta me va a servir muy bien porque lo que hago es nada más colocar un poco y le recorto el excedente. Lo hago porque me es más fácil cuando yo coloco el cuello, mire, y ya se quedó ahí, ¿correcto? Y ya de ahí yo le sello, y no que estoy peleándome a veces. A mí me sucedía, ¿sí? Yo aquí ya la coloco, le sello y sin problema se va a quedar. Para eso me sirve la Utility. Pueden ponerle cera de la roja de tablilla también. A mí no me agrada, es muy escandalosa, ensucia mucho, ¿sí? Y regularmente mi peana queda súper sucia. Esta peana, pobrecita, debe de tener alrededor como de unos 7 años. Y ahí anda la pobre. Otra recomendación, los aros de silicón. A mí me agrada mucho este. Muchos sí lo conocen. Este igual, este debe de tener quién sabe cuántos años. La ventaja es que se mantiene en buenas condiciones. He utilizado otros y de repente el silicón se empieza a hacer grande y se aguanga y como que ya no sella igual y se anda saliendo el material. En este caso, a mí me agrada mucho esta porque ya llevo bastantes años con ella. Y también, pues bueno, hay que lavarla, hay que cuidarlas, ¿no? Porque sí he visto algunas que ya están muy lastimadas. Importante todo. Ahora, la vía de entrada también para el prensado, voy a volverlas a colocar aquí. ¿Sí? Regularmente la mayoría de los fabricantes siempre les menciona que debe de ser una entrada casi directa. ¿Correcto? Sí. Disculpa, al parecer tuvimos algunos problemas técnicos con nuestro ponente Salvador. En un momento reanudaremos la transmisión. Gracias. Hola, hola. Perdón que me haya ido. Ya estoy. Te estamos escuchando. Sí, te estamos viendo y escuchando ya. Perdón, se me fue aquí. Pensé que había conectado la computadora, pero se fue quién sabe a dónde. Muy bien, regreso a la cámara. Ya ando por otro lado. Perdón. Bueno, eso me dejó ver que sí sirve la cámara que está conectada al microscopio. Era la otra cámara.
Listo, ya regresé. Perdonen, perdonen, no me percaté de que estaba por ahí. Pero bueno, no adelanté nada realmente. Ahí estamos todavía con los cueles. Lo que les decía yo, aquí sí, vamos a crear una pequeña venita. Ya sea con la misma cera. Y listo. Muy bien. Vamos a colocarlo. Recuerden que le había puesto cera utility. La cera utility es bien fácil de conseguir. Vamos a pesarlo también, perdón. Si yo fuera a pesar los tres, sin problema. Ahí trae. ¿Sí? Vean, tendríamos punto 4. Aquí abajo dice el punto 4. Punto. Claro, la muevo y aumenta. Punto 4. Me alcanza perfectamente con una pastilla. Yo podría poner incluso otra corona y no habría inconveniente. ¿Sí? Aunque una sea monolítica. Entonces, punto 42. Yo regularmente sí lo anoto. Bueno, aunque no lo crean, siempre lo escribo por donde caiga. ¿Sí? Y así ya no se me olvida. Ahora, la colocación dentro de la peana. ¿Sí? Lo que les decía, para mí es más cómodo con la cera utility que yo le coloqué, mire, ¿sí? Y ya nada más le sello, ¿correcto? Algo bien importante, esta sí debe de estar más al centro, es muy diferente a cuando utilizamos el metal, que debe de estar bien pegada a las paredes. Aquí es todo lo contrario, aquí realmente la restauración debe de estar muy pegada al centro térmico, ¿sí? Entonces, ahí colocamos una, por decir algo, ¿eh? Porque ahorita hacer dos revestidos, pues se va a complicar. Mañana yo les muestro, yo tengo que revestir de todas formas ahorita para tener los núcleos mañana, pero mañana yo tendría otros encerados para que yo les muestre la técnica de revestimiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, así es como se colocaría. Nosotros tendríamos ya nuestros patrones, ¿sí? Y ya nada más se trataría de sellar. Vean, pero ya no se mueve. No sé si yo haya sido el único que tuvo ese problema. Y miren, ya sellarlo es bien fácil, ya no se mueve. No que luego llegamos a romper hasta el patrón de cera. ¿Sí? No tendríamos problema. Hay algunos que mencionan también muchísimo, y eso también lo he visto, que se colocan en la mera orillita. No pasa absolutamente nada, ¿eh? La pastilla va a empujar para todos lados. No hay problema. Salvador, nos preguntan cuál es el largo máximo o mínimo que debe tener el cuele. Serían 3 milímetros como máximo, ¿eh? Y con eso estarían del otro lado, ¿correcto? Miren ahí, si yo lo transpongo, déjenme alejarme. Miren, tendría yo la parte superior sin ningún problema. Que siempre les queden en el centro. Yo podría acercarlos más, pero bueno, no hay ningún problema, son bien poquititos, ¿sí? Lo podríamos hacer. No todos los hornos les miden la altura, hay algunos que sí, entonces le pueden colocar este. Si ustedes tienen una mesa bien a nivel, ustedes lo pueden rellenar y sin ningún problema, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a hacer con este. Pero les mencionaba, yo voy a revestir mañana, ya les explico yo en qué va a consistir.
¿sí? La intención de ahorita era explicarles qué es lo que vamos a hacer para los otros los otros 3 módulos. Mañana sería precisamente el prensar, el recuperar, ¿sí? Y para el siguiente módulo ya sería la estratificación y el cutback, y ya nada más maquillaríamos el último día y glaciaríamos lo que serían el canino y el molar. El molar no lo vamos a encerar ahorita, es un poco más tardado. Yo les prometo que les subo un video ahí del encerado. Ya sería encerado con la parte de oclusión, puesto que lo tenemos montado en el articulado. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo estoy muy abierto a todo lo que me pregunten. Ya vieron que sí lo contesto. No importa que a veces me meta en problemas, porque es lo que me llega a suceder. Porque dicen, es que no debiste de haber dicho eso, es que yo pensé que era aquello, no me gustó. Pero bueno, es una opinión muy personal, no es opinión en este caso de Ideas Dentales o de otras empresas con las que yo laboro. Entonces, si tienen dudas, que les mencionaba hace rato, en el prensado es mayor el problema que tenemos ya a la hora de recuperar el prensado. Cómo está prensando su horno, la capa de reacción, ¿sí? Y muchas otras, a veces las fracturas que llegan a tener. Pero bueno, ahí sí me agradaría que me dijeran, porque yo les puedo nada más hacer el prensado, pueden verlo, y ya les digo que todo sale bien, pero cuando surgen los problemas, ¿cómo se solucionan? ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Tenemos nada más de Gloria Márquez, que si puedes repetir la proporción de cera. La proporción de cera es 1 gramo. ¿Sí? Y con 1 gramo te alcanza para una pastilla. Por ejemplo, es 3:1. Miren, les voy a poner un ejemplo más o menos. Miren, y si se dan cuenta, más o menos serían del mismo tamaño. Esto sería 1 gramo de cera, esto sería 3 gramos de pastilla. ¿Sí? Entonces, es el equivalente aquí. No se, en este no se mide por densidad. Es más fácil que lo vean nada más como una proporción 3:1. 3 de cera va a ser equivalente a 1 gramo de cera va a ser equivalente a 3 gramos en disílica. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí nos pregunta Daniel Montesino, si la tapa de arriba del aro de silicona le afecta al prensado la altura, si me paso de revestimiento. No, no le pasa. Bueno, les comentaba, algunos hornos, algunas marcas, sí tienen ese detalle. Si ven aquí hay una línea, digamos, ¿sí? Algunos hornos, me parece que ya la mayoría ya no viene así, en donde tenía que tener una medida específica el cilindro, ¿sí? Pero los que son neumáticos, como no tienen ningún sensor de altura, no tienen problema. Algunos creo que todavía, me parece que ya ninguno, ya no tienen problema con la altura, porque no todos tienen la misma altura. Este es el otro juguete de silicón transparente, estaba ahí. No todos tienen la misma altura. ¿Sí? Por ejemplo, este que es de otra marca, miren, es diferente la altura, pero ya cuando se le coloca la peana, ¿sí? También queda más pequeño que este. Sin embargo, los dos los utilizo en el mismo horno y no tengo ningún problema. Esto es lo que les decía yo de otros aros de silicón. Miren, este ya se sale solo. ¿Sí? Que de repente es lo que no me convence mucho, pero bueno, todas son opciones. Les mencionaba, yo prefiero este que no se ha deformado en un montón de años, pero bueno, no son la misma altura si se dan cuenta. Y por consiguiente, este queda más alto, sin embargo, mi horno me responde bien a los dos. Pero sí hay que tener cuidado, si tiene ahí la marca de su horno, ahí me dijiste el nombre, ya se me fue, que haga la prueba. Daniel Montesino. Ande, sí, y no tendríamos problema. Esto es lo que les decía, miren, este ya no tiene mucha presión. Y en este, pues, hay que presionar. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra duda? Rodolfo Espinosa nos, pregunta sobre el grosor del cuele. ¿Cuál sería ideal? Miren, yo utilizo el grosor, y es que también ahí depende.
Este, por ejemplo, en algunas marcas es del número 2 y en otras marcas es del número 3. Tenemos el calibrador por ahí. Está muy puesto. Pero miren, como referencia, si quieren que tenga más o menos el grosor de su fresa. ¿Sí? Esta es una fresa de carburo. ¿Sí? Pero con el mismo grosor de la fresa, ya con ese están del otro lado. No hay problema. En algunas ocasiones en los molares incluso le pongo 2, pero no se los pongo separados. Es como si nada más lo doblara a la mitad. ¿Sí? Y se lo coloco. En lugar de ser redondo, digamos, es como rectangular. Ya les mostraré si quieren cuando tengamos el del molar. Hagan de cuenta que este es el molar y yo le coloco una entrada de esta forma. Y no tiene problema, y sale. ¿Sí? Depende mucho cómo se coloque, pero depende más de su horno. La temperatura, el tiempo, las libras de presión. ¿Sí? Gracias, Salvador. También la doctora Ana Lilia Núñez nos pregunta, que si puedes repetir lo de las pastillas para corona monolítica. Para corona monolítica, doctora Analí, yo recomendaría más utilizar lo que sería HT, ¿sí? Y LT, perdón, MT y LT, que no son tan translúcidas. Las HT sí las utilizo para sustituir, como quien dice, esmalte. Son muy translúcidas, pero sí les recomendaría utilizar de muy alto valor, muy alto valor, ¿sí? Ya por decir una 1 o un B1, pero si fuera posible, en HT yo preferiría utilizar, no sé, ya de bleach, por ejemplo, ¿sí? Ahí depende mucho del gusto. Yo en realidad, cuando hago prensados y son para carillas, no sé si tengamos ahí unas de las bleach. A ver, échale un ojito. Y ahorita van a ver cómo si hay diferencia en el tono. En esa cajita. ¿Sí? Esa, tráetela. Así, tráetela y ahorita acomodas. Muy bien, ahorita les muestro. Miren, por ejemplo, esta ya es bleach. ¿Sí? Vean la diferencia. En el caso de las bleach es como una, más o menos una LT, como la que tienen al lado, pero es muy blanca. ¿Sí? Esa ya es la que yo utilizo cuando hago carillas, que créanmelo, también yo prefiero mucho hacer carillas feldespáticas porque hay veces que el color me queda demasiado monocromático, pero bueno, es una opción en el caso de los pacientes que cuando van a diseño de sonrisa lo piden blanco, blanco, como si fuera un refrigerador, ¿sí? Esta sería una HT, vean también como si hay una ligera diferencia, alta translucidez, cómo absorbe completamente la luz. Esta prácticamente, si se dan cuenta, la absorbe también completo. ¿Sí? Y bueno, en el caso así como está, yo utilizaría esta para cofias, ¿sí? La podría utilizar también para una de cutback, ¿sí? Yo utilizaría esta para monolíticas, de caninos, de premolares, por ejemplo. Anteriores no me gusta mucho hacer en monolíticas. No se ven mal, pero anteriores y superiores no. Inferiores sí las haría monolíticas, se ven muy bien, ¿sí? Estas las utilizaría para carillas bien delgaditas, en donde solo estoy sustituyendo esmalte, ¿sí? Esta HT, lo mismo que la LT. Van a tener mucha similitud. Por eso les mencionaba, yo utilizo mucho lo que es LT, bleach y MO. ¿Sí? El MO sí prefiero de preferencia el MO1 porque yo lo puedo maquillar y lo puedo pasar a una 2, a una 3. En el caso, porque hay veces que también, y más ahorita con el problema que se tiene de la cuarentena y todas las importaciones, yo sé que es más complicado. Pero bueno, ya les podríamos mostrar, sobre todo con los stains que tienen de ideas dentales, qué stain se podría utilizar para mezclar y crear el A2, el A3, por ejemplo, ¿sí? O maquillajes ya muy específicos
el paciente, por decir, es mayor y su diente, su dentina ya es muy naranja, ¿sí? Que eso sería el último día en donde vamos a hablar y veríamos la opción. De verdad que hay un montón de cosas que se pueden hacer y aquí es opcional. Y también qué es lo que estamos haciendo. Si vamos a hacer mimetismo o vamos a hacer composición. Ejemplo, cuando yo hablo de mimetismo es hacer un solo central, ¿sí? E igualarlo al otro. Y cuando yo les hablo de composición es que vamos a hacer las 6 carillas. Por ejemplo, las 6 coronas. Si fuera ese el caso, bueno, es más sencillo hacer todos los dientes a que tengamos que igualar. Si nosotros vamos a igualar un diente, yo ahí sí preferiría utilizar un núcleo MO, ¿sí? MO1, dependiendo del tono que me pidan, lo llevo a 1, a 2, a 3 y después estratificar, ¿sí? Yo les hablo ahora sí que con lo que hace uno en el laboratorio. Para mí sería muy complicado tener MO1, MO2, MO3, tener LT1, A2, 3, 4, 5, ¿sí? Y bueno, en el caso de hacerlo así, cuando son fresadas, ahí sí necesitarían forzosamente utilizar el núcleo del color porque regularmente fresada la hacen para monolítica y regularmente para carillas. Pero bueno, ahí también hay algo de facilidad porque regularmente el paciente que va a ir por carillas y en el caso de hacerlo por CAD/CAM regularmente es un diseño digital y siempre se lo pueden hacer blanco, monolítico, como si fuera un bleach, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces yo lo utilizaría así, doctora Analí. No sé si tengan alguna otra pregunta. Mañana sí vamos a tener mucho trabajo. El día de hoy fue algo un poquito más sencillo, es introductorio. Me agrada que me pregunten porque así ya también ven si lo que les estoy diciendo es mentira o no. Y cómo resolver las preguntas. Porque yo les puedo mostrar y si no nada más hacemos un video de cómo prenso y cómo quedan bien bonitas quizás. Pero y luego a mí me sucede esto. A mí me falla aquello. ¿Cómo se soluciona este problema? ¿Cómo se tendría que ver un núcleo? ¿Sí? Ya lo platicaremos mañana. Yo espero que tengan muchas preguntas, por favor, de lo que les suceda hoy, de lo que les ha sucedido, para que puedan evitar tener esos problemas. ¿Correcto? No sé si tengan alguna otra duda, Ana. De hecho, sí tenemos algunas preguntas, te las voy haciendo. David Zúñiga, por ejemplo, menciona que si tiene más de 1 gramo de cera, si recomiendas hacer otro cubilete o usar una pastilla reciclada como empuje. Miren, bueno, ahí David, si fuera por decir qué te pasa, yo les comentaba, váyanse a lo seguro, punto 7. Si ustedes estuvieran en punto 8, lo podrías intentar, ¿sí? Pero si estás en punto 9, ¿sí? Tendrías la opción, yo de preferencia te recomendaría que hicieras otro cubilete y distribuyas, ¿sí? Si son 9, dejas 4.5 en una y 4.5 en otra, en el mejor de los casos. También entiendo la parte de que a veces dependemos de ir a un colado, a un prensado, y no queremos pagar 2 prensados porque obviamente aumenta mucho el costo en la fabricación. Entonces, quizás podríamos justificar ahí utilizar una reciclada, ¿sí? Pero la reciclada va a llevar algunas veces revestimiento, ¿sí? Y esta también ya va a empezar a cambiar de color, se va a empezar a hacer más clara. Entonces, recomendaciones que lo pongan de botón si es que tuvieran que hacerle así. Si se están pasando de punto 7, punto 8 todavía, punto 9 ya le agregan, pero también, bueno, la opción ahí está. Yo le recomendaría más otra pastilla, es más seguro, ¿sí? Y no tendrían problema. Aquí depende de cada quien. Yo regularmente no prenso más de 7 gramos, ¿sí? Pero yo quiero que todas me queden bien. No quiero volver a hacerlo porque hay veces que por meterle una más y agregarle un cacho, hay veces que podríamos entorpecer todas y tendríamos que volverlo a hacer todo. Terminaron siendo 2 prensados, por ejemplo. Depende mucho ahí de qué tan, digamos, su proceso también protocolizado lo tenga y que ya sepa, yo prenso y no me fallo. Aquí algunos dicen, a veces dependo del horno, porque no me está prensando bien, algunas me salen incompletas. Ya sería cosa de revisar los parámetros del horno, porque de verdad, cuando el horno lo tiene ya bien calibradito, todos sus protocolos correctos, de verdad que pueden prensar una arcada completa sin problema. Te lo menciono porque nosotros a veces lo hacemos así. Prensamos 8, 9 cubiletes, ahora sí que en el mismo día porque son arcadas completas, y sin problema. Regularmente no hemos tenido inconveniente en que falle algún cubilete. Y si se falla a veces también,
se tiene listo ya. En el caso de cuando se hace de este tipo, regularmente siempre lo imprimimos. Entonces ya nada más se imprimen las que hayan fallado y se vuelven a meter. Pero bueno, ya ahí es protocolo que tenga cada uno en su laboratorio. Pero de verdad que ahí sí deben de tener bien controlado, y si tienen prensados que fallan, ¿cuántos prensados les fallan? No sé, de 10 prensados me falla uno, como que una media, ¿no? Que debería de reducirse a 0, pero bueno, aquí ya depende mucho de los protocolos. Y ese que falló, ¿qué características tiene? Para que también se les pueda apoyar, porque es lo que regularmente se tiene más de problema. Eso y el ajuste. Mañana ya vamos a platicar de preparación de líquido, ¿sí? Yo ahorita checo ahí con Felipe la opción de modificar la concentración. Y bueno, ya tendrían más opciones para mañana en el dado caso de que estén utilizando impresión 3D. Y ahorita más o menos les expliqué ahí en lo que consiste y por qué están fallando algunas cosas. Y por qué en específico algunas resinas también. Pero bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, Ana. Sí, tenemos varias. José María Mendoza pregunta que si utilizas algún líquido para eliminar la tensión superficial. Sí, utilizamos uno. Ese, miren, les muestro. A ver si Felipe no me dice nada, pero bueno, o sea, es combinación de todo con todo, ¿no? ¿A dónde estoy? A ver si me veo en la pantalla chiquita o cambio de pantalla. Miren, yo utilizo unos que son a base de alcohol, ¿eh? Yo les recomendaría más a base de alcohol. Me veo en una pantalla chica, o lo muestro acá, o me cambio de pantalla. Me cambio de pantalla. ¿Sí? A ver, ¿dónde estoy? Ahí me veo. ¿Sí? Yo utilizo esta marca. ¿Sí? A ver si Felipe no me censura después. Entonces, déjenme apagar la luz porque me brilla mucho la frente. Así. Correcto. Yo utilizo esa marca. La recomendación que les hago ahí es porque no me agrada utilizar los que luego venden que huelen a vinagre, o a veces entiendo el punto porque conozco muchos técnicos que se sienten muy cómodos preparando su propia cera o su propio líquido separador. Pero bueno, en el líquido separador hay veces que traen demasiado aceite y terminan creando una capa de tensión con la que se van a pelear después ustedes cuando vayan a revestir, y regularmente la superficie les va a quedar peor. En el caso de que utilicen un liberador de tensión, como por ejemplo ese moradito que luego se consigue, les deja una capa grasosa. A mí en lo personal no me agrada, ¿sí? Yo prefiero utilizar los que son a base de alcohol y utilizar un separador que sea específicamente para cera, por ejemplo, ¿sí? Porque no me va a dejar una capa grasosa. Va a poder desprenderse perfectamente del yeso, en el caso de lo que hicimos ahorita, perfectamente del poliuretano, y ya de ahí sí limpio la superficie, pero que sea a base de alcohol. Hay quienes a veces lo limpian con alcohol, también es válido, no hay problema, pero sí la recomendación es que utilicen uno especial para la cera, ¿sí? No le preparen, a veces por ahí veo que le hacen fabuloso con alcohol o Windex. Yo no lo utilizo, ¿sí? No tengo experiencia en eso. He utilizado de otras marcas y realmente me quedo más con esta porque ya después... Igual mañana les muestro, a ver si puedo conseguir uno del moradito, lo aplicamos y luego le aplico este encima y verán que hay una diferencia muy grande entre uno y otro. ¿Sí? Sí se recomienda para que no tengan esa capa de tensión superficial y entre perfectamente. Ya mañana verán la técnica de prensado. Yo mañana les digo, ya voy a tener cubiletes prensados para ir trabajando, pero quiero que vean en cuestión de prensado cómo sale, cuánto tiempo hay que esperar a que se enfríe, y algunos pequeños tips que se les dan, sobre todo para los que a veces teníamos el problema que donde estaba el cuel nos quedaba de otro tono, ¿correcto? Eso tiene mucho que ver en la forma en que lo vamos a enfriar. Es bien sencillo cómo solucionarlo. Ya mañana lo explicaremos. No sé si tengan por ahí otra pregunta. Ya tengo, bueno, siempre he tenido acceso al chat, pero hasta ahorita lo estoy revisando. Daniel Montesinos, y la tapa de arriba, ese ya lo habíamos leído, ¿verdad? Y es de Olympic Dental Argentina. Su horno es de Olympic Dental. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, mira, aquí Marte Gutiérrez dice que cuál sería la presión con que se inyecta un horno de la marca Ney. De la marca Ney. Muy bien. Miren,
La mayoría de los hornos les van a estar utilizando entre 4, ¿sí? Hasta me ha tocado hornos y depende también a veces del relojito que tienen. Hay que estarlos calibrando. Me ha tocado colocar hornos hasta 6 libras de presión. Regularmente lo que siempre van a utilizar son 4.5 libras. Yo utilizo a veces, en el caso de los hornos, yo no tengo hornos de neumáticos, pero sí regularmente la mayoría de los que hemos utilizado, prefiero aumentar un poquitito la presión y disminuir un poco la temperatura. Depende mucho de cómo salga el prensado. A mí me interesa muchísimo la capa de reacción. Les explico rápidamente. La capa de reacción no es realmente una capa que salga de un proceso químico dentro del cubilete. La capa de reacción es una capa del mismo disilicato infiltrada dentro de la porosidad de su revestimiento. Esto es completamente normal. Yo sé que también está como un parámetro de que es muy bueno su prensado, el que no le salga capa de reacción. Si a nosotros no nos sale capa de reacción, la posibilidad de que sus encerados de sus patrones, de sus cofias, no estén completos. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque se los menciono porque a la hora de revisar nosotros en el microscopio y estar controlando precisamente temperaturas y presión, lo que ahorita nos acaban de preguntar, regularmente veíamos que cuando empezaba a desaparecer la capa de reacción, nuestras inyecciones empezaba a faltarles. Entonces, la capa de reacción, al mencionarles yo que es una capa infiltrada, ¿sí? De la misma pastilla, si nosotros le aumentamos vamos a tener más capa de reacción, ¿sí? Si nosotros le disminuimos tenemos menos capa de reacción, pero también nuestros colados no van a salir completos, diferente a que si le aumentamos. Le aumentamos, nos va a salir con mucha capa de reacción, pero el prensado, perdón, les va a salir completo. Entonces, aquí es controlar la capa de reacción. Quiero que se tenga capa de reacción, pero la suficiente, ¿sí? Con la que yo voy a poder trabajar, digamos, y me refiero a limpiar. Hay líquidos especiales para limpiarla, yo sí los utilizo, sobre todo porque si me pongo a limpiar directamente con puro arenador, muchas veces termino lastimando mi terminado cervical. Lo que les menciono de lastimar el terminado cervical no se ve a simple vista. Se tiene que meter a microscopio para que ustedes lo puedan ver. Y como la mayoría de veces regularmente nosotros no hacemos ese proceso, pues no nos damos cuenta. Pero les menciono de lo que nosotros hemos estado revisando, protocolos, ajustando temperaturas y revisando al microscopio para poder obtener, digamos, el mejor prensado en el horno que ustedes tengan, ¿sí? Hacer que tenga las mejores características. Es por eso que les menciono eso. Entonces, la capa de reacción, no sé ni de qué estábamos hablando ya, pero bueno, no sé si tengan otra pregunta, que creo que me salí muchísimo. Sí, Gloria Márquez, bueno, pregunta si es recomendable pensar los botones que quedan después del prensado. Miren, yo no les recomendaría, yo no los utilizo, los desechamos. Les mencionaba yo prenso máximo 0.7 gramos de cera y regularmente lo que me queda es una capa bien delgadita que ya no la ocupo. A lo mejor estoy pensando en cuanto prensamos esa cantidad, pero si nosotros metemos 1 o 2, bueno, podría quizás utilizarla así. Yo no lo utilizo, yo no lo hago así. Sí lo llegamos a hacer, pero me quedaban algunas porosidades ya después en el mismo prensado y es algo que ya definitivamente opté por mejor no utilizarlo. Si se llega a utilizar, como le decía ahorita a uno de sus compañeros, como botón de empuje listo, pero que de verdad se quede hasta el fondo. Porque si ustedes prensan con puras pastillas recicladas, ya nos ha sucedido. A veces acá prensamos para algunos técnicos y nos traen 3, 4 botones. En ese caso, bueno, se les apoya, pero no se les da, digamos que una garantía, porque si no sale, no depende realmente de mí ni depende del horno. Están metiendo pastillas de MOHT, LT, lo que caiga. Y estas pastillas regularmente van a tener distinta temperatura de prensado. Entonces, no se van a lograr mezclar. Hay que tener mucho cuidado ahí, por favor. Yo no lo hago,
Alguna vez lo llegué a hacer, no obtuve, digamos que un resultado favorable y por lo mismo lo dejé de hacer. La opción está ahí y depende mucho también del trabajo que quieran entregar ustedes. Pero de que se puede, nada más tengan en cuenta eso que les mencioné. Si meten demasiadas pastillas de muchos, digamos, translucidez, van a tener ese inconveniente. No todas se termoplastifican a la misma temperatura. Al ratito, Ana, te comparto una foto de precisamente metimos varias pastillas de distintas translucidez. Las metimos a 915 grados y vimos el resultado que se obtiene. Es muy interesante. Yo al ratito te la mando y ya si quieres compartirla por ahí. Son de otra marca, desafortunadamente, pero bueno, la intención es que vean la diferencia que hay de temperatura a partir de la translucidez. Sí, claro, con mucho gusto. Nosotros esperamos y les compartimos sin ningún problema. Tengo otra pregunta de Daniel Ernesto Sani. Primero te manda saludos, dice que es de Córdoba, Argentina. Se conectó hace poco y nos dice que su consulta es sobre una duda que tiene y pregunta si después de inyectar la cofia o elemento se puede llevar al horno convencional para cargar un incisal o darle un nuevo glaze. Y bueno, dice que una disculpa por la pregunta, pero es nuevo con el material. Muy bien, aquí quiero entender que me está hablando de terminar de prensar de inmediato, llevarla al horno. O no sé si entendí mal y me habla de si se llevó a boca, no sé, a lo mejor se fue y regresa al horno, no estoy muy seguro, pero bueno, contestemos ambas. En el caso de después de haber prensado y esperar por lo menos, yo les recomendaría que esperen por lo menos media hora. Si pueden, ustedes prensen en la noche, lo dejan toda la noche enfriando y al otro día llegan y recuperan. ¿Sí? En este caso, ustedes lo limpian y perfectamente lo pueden meter al horno de inmediato. En el caso de que sea cutback, por ejemplo, que vamos a hacer, va a llevar puros incisales, ¿sí? Se puede meter y listo. Después de eso, el glaseado es convencional, no pasa nada. En el caso de que haya estado en boca de paciente, la mayoría de las cerámicas no se va a comportar bien, sobre todo si fue estratificada. Si fue monolítica, bueno, no pasa realmente nada, se va a poner un poquito, pero listo. En el caso de que tenga cerámica ya montada porque fue y el doctor se la puso a prueba, eso no es correcto porque si la rompe regularmente hace responsable al laboratorio, nos ha sucedido, pero que se la puso a prueba que porque el paciente no ha pagado por montones de excusas que a veces se tienen. Entonces, cuando regresa y se tiene que hacer algún incremento o se tenga que glasear, yo les recomendaría muchísimo que primero la estabilicen. Estabilizar dependerá mucho también del tiempo que estuvo en boca. Nos ha tocado coronas provisionales de 3 años en boca, que de verdad que es ridículo. Pero bueno, en ese caso, lo malo es que también eso lo tienen que cobrar aparte, porque se tienen que estar más o menos 15 minutos en el horno a 300 grados con vacío. Cuando lo saquen así verán que va a estar muy oscura la cerámica, va a tener muchos puntitos negros, son bacterias que tiene y que las estamos quemando ahí, y que si ustedes lo meten a temperatura final, hay veces que llega a explotar la cerámica. Yo no les recomendaría de verdad, y los dentistas que ni hagan eso, si fuera posible, no sé, cobran la descontaminada por separado, no importa que le echen vapor, no importa que le limpien con cloro, esto no va a suceder, bueno, no va a limpiar completamente. Sí lo tienen que meter al horno 300 grados, 15 minutos, mantenimiento también, ¿sí? Y bueno, es desgaste del horno también, son 15 minutos de mantenimiento, entonces no es muy conveniente. Y ya después que sucedió esto, ustedes arenan perfectamente su cerámica y le pueden montar o la pueden glasear sin ningún problema. Pero sí tengan cuidado en cualquiera de los, bueno, más bien en este último caso, cuando venga, de preferencia los clínicos que los estén viendo, si van a hacer esto, que no es recomendable, avísenle a su técnico que la corona lleva tantos meses, tantos años en boca y que se vea la opción. Aparte, si es el mismo técnico, porque imagínense, no sé, uno montó con una cerámica de otra empresa, se lo mandan a ustedes y ustedes le van a colocar cerámica de ideas dentales, en algunas ocasiones podrían no ser compatibles. Tengan cuidado entonces porque podrían comprometerse como técnicos, ¿sí? Y el clínico, bueno, no comprometa al técnico porque si se llega a reventar, alguien tiene que ser responsable. Entonces, como técnicos, de una vez avísenle al doctor que se va a estabilizar
yo les recomendaría, yo lo hago mucho, le tomo fotos cuando sale toda oscurecida y le digo para que vea cómo llegó. Son 15 minutos que tengo que estar con esta corona únicamente en el horno, como para que me digan, es un incremento, es tantito, es un glaseado. No es tan sencillo y menos si quieren hacerlo bien. Y también quieren tener cuidado ahí con, digamos, ya el renombre que lleguen a tener, ¿no? Pero si pueden, miren, mejor díganle que va de nuevo, porque por algo no les pagó o por algo está mandando de regreso esa corona. Tengan cuidado ahí. No sé si haya respondido, si sí respondí, bueno, me avisan también y si no, pues ya les di 2 explicaciones ahí. Y si hay otra pregunta con confianza, ya andamos sobre el tiempo también. Mañana va a haber bastante trabajo. Hoy fue un poquitito más de descriptivo, explicativo. Y la intención es que vean, bueno, que la mayoría de las preguntas que lleguen a tener, casi todas las vamos a poder responder. Nos ha gustado meternos mucho en problemas con los prensados y con la mayoría de los hornos. Y bueno, ahí también otra cosa bien importante que nos llegaba a suceder, calibraciones para los hornos. Algunos hornos tienen versiones muy anteriores de algunas marcas, entonces son descargables por internet o apóyense con su fabricante y él también les puede apoyar. Las nuevas versiones de prensado ya tienen precisamente de esto que estamos platicando ahorita ya corregido. Entonces les puede solucionar un montón de problemas. No sé, Ana, si tengan más preguntas por ahí. Sí, algo que aparezca por allá, jovenazo. Nada. ¿Seguro? Muy bien, no sé si Ana ya se... Doctor, no, aquí estamos. Tenemos todavía 4 preguntas más. Si quieres, te las voy diciendo para que podamos ir avanzando y también no se nos pase tanto el tiempo. Las podemos responder aunque sea de una forma rápida y ya mañana podemos seguir con el tema, si gustas. Claro que sí, con todo gusto. Las que necesiten, Ana, no te preocupes. Ok, perfecto. Mira, Carlos Manuel Hernández nos pregunta, o bueno, más bien te pregunta, ¿con qué herramientas seccionas tus trabajos? Bueno, con lo que yo seccioné ahí, yo utilizo un disco, un Plaster Cut, el más grandote, ¿sí? Y si quieren, mañana les muestro cómo lo hago, pero sí necesita uno practicar un poquitito. Yo les recomendaría el disco, el más grande, el Plaster Cut, ¿sí? Y yo les muestro mañana cómo lo hago, porque me imagino que vio que los cortes se veían muy paralelos, yo creo. Pero sí es un poquitito de práctica ahí, ¿correcto? Y yo lo secciono de abajo para arriba. En este caso no utilizo ya la cegueta, yo utilizo puro disco. Pero les muestro mañana, les prometo que entramos antes, entramos 10:30 si quieren, y les muestro algunas cosillas de preparación del dado, nada más de rápido, en lo que se van conectando todos a las 11, para que empecemos ya con el prensado y con algunas características que debemos de tener para preparar el revestimiento. Perdón. Perfecto, gracias. También Julián Sanabria comenta que le salen más blancas sus coronas hacia lo que queda la pared del anillo. No sabe por qué. Creo que más que nada es un consejo el que quiere. Bueno. Muy bien. Si me pudiera o si pudiera, ahí no sé de dónde esté él viéndonos, si está en el Zoom, hay un apartadito en donde se pueden cargar archivos. Si tiene una foto, que me la envíe. La foto, de preferencia, al lado una pastillita de la que él siempre utilice. No importa si fuera de otra marca, pero sí se le puede ayudar. Y necesito ver cómo los está colocando dentro de su peana, dentro del cubilete, porque ahí depende de algunas cuestiones ya técnicas y que a veces como que damos por hecho y tenemos alguna complicación. Pero si puede mandarnos la foto, porque ahí sí necesito yo ver y también que me especifique la capa de reacción que le está quedando y qué horno está utilizando, neumático, mecánico, combinado, o le están ayudando con algún prensado manual, ahí que si me puede mandar esa información. ¿Sí? Es de Facebook, pero le pedimos que nos mande su información, ¿no? Jorge también Carrascal nos dice que si el material inyectado pierde propiedades para una segunda prensada. Lo que les decía hace ratito, muchas veces ya lleva como revestimiento dentro
Se los menciono porque a mí me sucedió una ocasión que se nos ocurrió por andar pensando ahí que las pastillas sí nos alcanzaban. Y algunas nos salieron con revestimiento dentro, ¿sí? Por más que las limpiamos, por más que intentamos ajustarlas, tuve ese inconveniente. Entonces, sí pierde, ya va con revestimiento y también llegan a cambiar de color, algo como lo que platicaba ahorita su compañero. Entonces, bueno, ya ahorita vi el horno por ahí del doctor. Ahora, bueno, ya vi que es neumático. A ver si nos puede mandar los parámetros o que lo mande ahí, si me puede mandar un inbox en el Face y ya me dé más indicaciones y mañana si quiere lo compartimos también. Y me decías que tenían otras preguntas por ahí, Ana. Sí, sí tenemos algunas otras. Gamaliel García, primero, bueno, que nada te saluda y indica que qué otro tipo de ácido aparte del Limbex le recomendarías para limpiar la capa de reacción. Híjoles. Regularmente va a ser más fácil que consiga el Limbex. El Limbex y bueno, por ahí algunos pueden conseguir genérico. No sé si esté bien que lo mencione así, pero si quieres, al ratito yo te doy el dato también. Si el costo disminuye un poco. Pero bueno, yo le recomendaría utilizar el original, va a tener más seguridad. Y sí, porque la otra opción que tienen de arenarla, lo que ya les había dicho, terminan lastimando mucho las cofias, pero pues no tiene muchas opciones. Casi nadie vende el ácido precisamente del Limbex o similar, pero bueno, al ratito si quieres te dejo el dato y ya lo revisas. ¿Sí? Ya no tenemos más preguntas, esa fue la última. No sé si tú quieras agregar algún otro comentario. No, pues yo creo que es que si yo les doy, no, sería más conveniente que me digan los problemas que llegan a tener y cómo se podrían solucionar, ¿sí? Para mí es más cómodo así, porque si no, yo ahorita me descoso aquí, me pongo a hablar de concentraciones, de prensado, preparación de líquido y todo eso, pero eso ya lo vamos a ver mañana también. No sé en qué otra cosa tengan duda por ahí o nada más los que estaban ahí tuvieron dudas. No, mira, ya nada más una última pregunta de Mario Morales. Dice, los disilicatos monolíticos se glasea y se le pone pasta refractaria o se puede meter el pin como si fuera metálica. Muy bien. En el caso de las monolíticas no tendríamos tanto problema porque el núcleo es resistente, ¿sí? Yo le recomendaría más sí ponerle pasta refractaria o le puede poner el algodón refractario en el pin. Depende mucho también del pin. Hay unos pines que son gruesos, más o menos el grosor de una fresa, son muy planos, ¿sí? Y esas esquinas hay veces que logran dejar oxidado, ¿sí? Y en algunas ocasiones sí he visto que logran deformar. Es más conveniente un poquitito de pasta refractaria o ponerle algodón refractario y nada más el detalle es que no se esté moviendo la corona. No sé si lo que pregunta también es si se puede autoglaciar. No le entendí muy bien. El autoglaciado hay que tener cuidado. No todas las pastillas reaccionan igual. La mayoría, y eso hagan pruebas, y hagan pruebas con su horno. La mayoría de las pastillas se pueden autoglaciar a 890 grados. Tengan cuidado si su conveniente. ¿De acuerdo? De preferencia, si glaciado, también pónganle pasta refractaria para que tenga menos probabilidad de que se les vaya a torcer. No les recomiendo mucho que hagan eso, por favor. Prefieran glasear. La pasta de glaseado, ahorita creo Ideas Dentales tiene por ahí la promoción, no sé si es la que me dijeron ustedes, son 4 cajas y les incluye una masa de glaseado, me parece. Entonces, de verdad que está re bien y ya no se andan metiendo en problemas de autoglaciar.
pueden autoglaciar. Ah, no, ahí está. En la compra de 3 cajas recibe una gratis más un glaze natural. Natura serán, pero, perdón, de regalo. Ahí lo tienen en el chat precisamente. Son 3 cajas y una gratis y un Natura Glaze. Entonces, Así es, son 3 cajas, la cuarta es gratis, al igual que un glaze de Naturaceram, que es la marca que nosotros tenemos. ah, ok. Bueno, eso ya está demasiado barato, ¿eh? Voy a tener que comprar mucho con ustedes porque así sale bien barato. Pero bueno, entonces, si tienen alguna otra duda por ahí, por favor, si no, ya para Sí, descansar perdón, ya un ratito, ¿no? Sí, nada más Paolo pregunta, ¿por qué cuando glasea las monolíticas le quedan como agujeritos? Regularmente la masa de glaseado es una cerámica bien delgadita. Depende mucho también cómo haya prensado, si utilizó qué horno o cuál horno. Sí, yo la recomendación que les hago también cuando sean monolíticas, déjenlas un poquitito pasaditas y la superficie la van a tener que trabajar ya en puro tallado a fresa. ¿Sí? Va a necesitar 1, 2, a veces hasta 3 capas de glaze si le quedó demasiado porosa. No siempre sucede, sucede en la mayoría de los hornos, por lo mismo le menciono, que haga un poquitito más grande y pueda trabajar la textura de su disilicato y de ahí sí ya pueda glasear. Pero sí, no va a evitar que sean 2 o 3 capas a veces de glaseado. Lo que sí, hazlas en varias capas. Si la intentan hacer en una sola, cuando vean les va a salir de color gris. Entonces van a empeorar las cosas porque ahora hay que arenar todo, hay que limpiar otra vez y empezar de cero. Entonces, si van a ponerle 1, 2, 3 capas, que sean delgaditas para que no tengan este inconveniente de que se les pongan grises. ¿Sí? Perfecto. ¿Hola? Ya no tenemos más preguntas. No sé si tengas algún otro comentario tú. No, ninguno. Ya mañana, si quieren, como quedamos, les muestro cómo vamos a revestir, bueno, ya el horno, cómo se va a programar. Les muestro el programa en el horno de desencerado y les muestro el programa que se puede tener en el horno de prensado. ¿Sí? Yo les recomendaría que si ya tienen programas preestablecidos, los utilicen, nada más los adecúen, en este caso, MT, HT, LT, MO, dependiendo el horno. ¿Sí? Ya mañana explicamos todo eso y les muestro cómo revestimos nosotros. Muchas gracias a todos.